áreas tiene mayor lesión. Por ejemplo, los operadores de maquinaria pesada en una empresa minera son los que sufren en mayor cantidad lumbares. Casi todos. Entonces, ¿por qué? Probablemente por la elevación de la máquina, por estar todo el tiempo sentados, ¿sí? Entonces, todo el tiempo están con ese problema y constantemente piden descanso médico o se someten a terapia física de rehabilitación para poder mejorar y subsanar ese tema. Pero esa es mi instrucción moral. Esa estadística ocupacional me sirve para saber que mi trabajador de esta empresa tiene que tener ciertas características de salud que tengo que mejorar. Porque ¿cuál es la característica física de un operador de maquinaria pesada? Panzoncitos, gorditos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hacen trabajo con actividad física. Todo es sedentario. Y encima comen bien. Sí, pues de verdad. Dicen, comen como chofer, ¿no dicen? Porque de verdad pues, se meten pero bien. Entonces son circunstancias que te están dando condiciones de trabajo que tú vas moderando. Como supervisor de seguridad vas a ver y vas a tener por conocimiento básico evaluar factores de seguridad que te van a desencadenar. ¿Sí? El otro tema es, por ejemplo, ¿qué estadísticas? Estas se utilizan para comprobar la gestión llevada a cabo en el campo de la seguridad. ¿Dónde tienes más? ¿Dónde tienes menos? Si mejoraste tu índice de accidentalidad, si lo disminuiste, si lo aumentaste, todo eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, la información que se tenga a partir de esto tiene que ser orientada de la siguiente forma: cualitativamente, cuantitativamente, y esto determina entre ambas los accidentes que puedan ocurrir. Por ejemplo, ¿qué es el análisis cualitativo? Simple. Las conclusiones, tomar decisiones en base a lo siguiente: tipo de lesiones, o sea, ¿tienes o no tienes accidentes? Punto. Eso es cualitativo. ¿Hay o no hay accidentes? ¿Cuál es tu área de la empresa más afectada? El que tiene más valores altos es por ejemplo, operador de maquinaria o los que son estibadores. O sea, ¿cuáles son los que más tienes problemas? ¿Qué trabajadores, por lo tanto, son de más riesgo y cómo usualmente producen accidentes? ¿Qué accidentes son los más frecuentes? Cortes ya. Eso es cualitativo. ¿Hay o no hay? Punto. ¿Sí? Eso es el análisis cualitativo. Estos son para que te ayuden a extraer conclusiones rápidas y sencillas. A mi área afectada, tal área, punto. Ahí. ¿Qué tipo de lesiones? Tales. ¿En qué área? Tal. Eso es análisis cualitativo. El que sí es cuantitativo me permita determinar esto. El cuantitativo: número de días de baja, accidentes con una incapacidad determinada, si es enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, trabajo, trabajadores en planilla, horas trabajadas, trabajos orientados a lo largo de un periodo, costos de los accidentes. Todo esto ya es cuantitativo. ¿Qué define el cuantitativo? Valorizar lo que te cuesta un accidente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un análisis cuantitativo? Ya es en efectos económicos, comparar cómo estás en tu tasa de accidentalidad, analizar la tendencia y predecir si tu accidentalidad sube o baja. ¿Por qué? Porque en base a cómo está tu sistema de gestión de seguridad. Si tu sistema de gestión de seguridad es mala, entonces tu tasa subirá porque no estás tomando. Ahora, si tu sistema de gestión es bueno, pero tu empresa no quiere invertir, tampoco te sirve de nada. Invertir en seguridad es prevenir. En realidad es inversión, porque si tú haces un análisis de todo esto, el costo por cada accidente es altísimo. Como la vez pasada decíamos, que un trabajador se enferme o que un trabajador se accidente, necesariamente tú tienes que suplir ese puesto de trabajo, por lo tanto contratar a otra persona, y estás manteniendo uno y sobre eso estás aumentando el costo de uno más. ¿Sí? Además, el gasto operativo, si está empezando, va a tener más errores para el tema de capacitación. ¿Sí? Y así sucesivamente van sumándose cada uno de los costos. Para que trabajes las horas trabajadas, la producción del otro si era muy buena, la otra va a ser menos, entonces tu producción, la repercusión en esa producción es bastante importante. ¿Ya? Ahora, los riesgos profesionales ya se pueden definir como el accidente que se produce como consecuencia de una labor desempeñada. Y la enfermedad
que ha sido catalogado como profesional por el gobierno del país. Entonces, un riesgo profesional se define de dos formas, ¿no? O accidente o enfermedad ocupacional. Una de dos. ¿Sí? El accidente, según la norma peruana, ¿ya? Resolución Ministerial 480-2008, SA, dice, es todo suceso repentino que se produce por causa o con implicación del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, una invalidez, incluso la muerte. Esa es la definición de accidente según la norma peruana. ¿Sí? ¿Qué más? Existen situaciones donde un accidente es considerado como tal. Se considera, por lo tanto, accidente de trabajo en estos casos. Al trasladarse del trabajo al domicilio o viceversa. Miren, dice la norma peruana. Durante la ejecución de órdenes del empleador aún fuera del lugar y hora del trabajo. Por eso es que por esto existen órdenes de trabajo, papeletas de salida y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si Juan Pérez está en su hora de trabajo y le dice a su supervisor, pues es que ahorita vuelvo, y en el ahorita vuelvo vas a cruzar la pista y ya, y entonces le llaman por teléfono y él, por contestar el teléfono para saber quién es, decide empezar así, manda a querer, manda un mensaje y lo atropella un carro. Se produce un accidente laboral, pero por el ahorita vuelvo se produce ya todo un tema legal. ¿Sí? Y es lo que pasa por mi hospital, por ejemplo, ¿no? Mi hospital es para que sepan un poco del hospital, aunque no debería decirlo, pero ni modo. Cuando uno está de guardia, nosotros tenemos guardia. La guardia le llamas cuando tú te quedas en emergencia 12 horas, de 8 a 8 de la mañana o de 8 a 8 de la noche. Ya de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, cuando estás de guardia, la ley de trabajo médico establece que tú tienes que tener tus guardias efectivas dentro de tu trabajo para que te paguen. Pero ocurre que de pronto timbran el celular y dice, doctor, tiene un paciente en la clínica. ¿Qué va a hacer el médico? Lo que hace la mayoría, ¿no? Ahorita vengo. ¿Sí? Y ahorita vengo, sale. Y lo que ocurre a continuación es que van al consultorio y tal. Y entonces ocurrió una vez que cierto médico X salió de la guardia y dijo, ahorita vengo. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que cogió su camioneta, salió, se fue a atender el consultorio y mientras iba de regreso, regresaba por el puente Carrión, ¿sí? Y la policía estaba haciendo su control normal, ¿no? O sea, una batida. Estaba regresando una batida, entonces agarran y lo bajan. El señor para, dicen, papeles. Y oh maravilla, el doctor se había olvidado sus papeles en el consultorio. Sí, se sacó el saco, se olvidó. Y le dije, no señor, acompañe. No, pero señor, acompañe. Para mala suerte, el que lo interviene es el capitán que hace el operativo. Para su mala suerte. Que a mí, nada. Entonces él dijo, no, estoy de guardia. Dijo, o sea, que tuvo el error, soy médico, estoy de guardia en el hospital. Para su peor error, este capitán tenía un familiar que era administrativo del tema de salud, pero era del Carrión, entonces sabía que en los guardias no se podía mover. Y dijo, no, ya te agarran. Sabía que se tenía. Y bueno, lo llevaron a la comisaría, de la comisaría le tiró su papeleta, retuvieron su carro y fueron implementados. Deportan al hospital. No fue un accidente, claro, pero imagínense que ocurriera algo, ¿no? O sea, para nosotros fue tremendamente, ¿no? Entonces por eso en la guardia está prohibido salir. Algunos lo cumplen, no todos lo cumplen, pero imagínense que se accidentaba yendo a su camioneta. Tremendo lío, ¿no? Entonces por eso es que cuando tú tienes una ejecución, por eso es que cuando tú sales de tu trabajo tienes que tener una orden específica o un permiso específico de tu empleador, ¿ya? El otro es durante la realización de una labor bajo autoridad del empleador, aún fuera del lugar y hora de trabajo. Esto, por ejemplo, a esto le llaman las comisiones de servicio.
Por ejemplo, se ve que señor, usted se va a ir a la ciudad de Lima a hacer unos trámites sobre este tema y tu papeleta de orden de salida para realizar la comisión de servicio. O sea, ¿por qué? Porque en esas circunstancias tú puedes definir que has tenido un accidente de trabajo como tal, ¿sí? Entonces son importantes estos temas para poder tener en cuenta. Ahora, ¿quiénes o cuáles son los... se clasifica de esta forma aquellos factores que causan los accidentes? Por su naturaleza, son dos: o las causas técnicas o las causas humanas. Causas técnicas solamente son de los equipos, instalaciones, métodos de trabajo, si el procedimiento era correcto, incorrecto. Son fáciles de identificar y controlar porque se trata de descubrir dónde está el error y aplicar una medida técnica para corregirlo. Si bien las causas técnicas son parte de los errores, no representan el porcentaje de lo que representa esto, la causa humana. Usualmente por exceso de concentración o falta de concentración. Es un poco más difícil de identificar, pero se controla a través de formación, o sea, instrucción, ya, respecto de las actividades que tienen que hacer. La causa humana en general es el mayor curso, el mayor porcentaje de elementos, pero como todo, la causa humana, que ha sido el elemento que he definido, siempre tratamos de echarle culpa a la máquina, ¿no? Falló, etc., ¿no? Ahora, según su cronología, la causa o es inmediata, o sea, en la parte final, o la causa es básica. Esto tiene como consecuencia algo básico, algo que inició el problema, ¿sí? Entonces se producen cuando esto inicia, el inicio de la secuencia de factores. Explican la aparición de riesgo y básica en la probabilidad de que este se materialice. Por ejemplo, tú estás manejando tu carro y de pronto aparece una luz. Y como antes se prendió, tú dices, no, y sigue. Entonces, de pronto pierdes el control del carro, te accidentas con una lesión grave y fallecen tus pasajeros. Entonces, cuando inicia todo, en este caso, tú vas hacia atrás, inclusive. La causa inmediata posiblemente haya sido el encendido que seguiste y después se produjo el accidente, ¿no es cierto? Porque falló algo. Pero la parte básica va más atrás. O sea, no le hizo mantenimiento preventivo y así, vas hacia atrás. Eso va parte del análisis. De manera que en el año 2007 se produjo una decapitación haciendo una exploración. Esto ocurrió en una mina por ahí. Este es un trabajador que fue decapitado cuando manipulaba esta máquina. Ya una compresora. ¿Qué ocurrió? Esta es la recreación. Dice, en presencia del supervisor, con cabina ROPS levantada, esta estaba levantada, con motor prendido, caliente, y sin bloqueo hidráulico, o sea, lo levantó y punto, puso su palanquina y se acabó. El mecánico se asoma sobre su lado izquierdo tratando de detectar de dónde procedía el ruido del motor, porque tenía un ruido. Accidentalmente, esta parte de acá, mueve el joystick del implemento con su ropa, o sea, ¿ya? Y brazo del cucharón se le... Acá hay una palanca que no se nota bien en la figura, pero en el momento de estar chequeando qué cosa ha pasado, él lo que hace es presionar esta palanca, jala acá y esto se va así, ¿sí? Y lo que hace es atraparlo porque el peso de este es tremendamente alto, 20, 60 kilos, tal vez un poco más. Lo que hace es atraparlo y lo devuelve. Esto ocurrió en esta empresa, acá en el Perú. Entonces cuando hacen el análisis del accidente, diciendo hosting que fue manipulado como materia de investigación que hizo levantar el vacío produciendo la decapitación. En el acto 1 la cabina fue bloqueada fija, en forma fija, no con el brazo hidráulico, sino en forma fija. El acto 2, el trabajador estaba realizando trabajos en el interior colocando una boca masa. Estaba trabajando acá, aparte. Estaba colocando una boca masa, entonces escuchó ruidos en el motor. Ok, baja, se va para allá.
Acto 3, supervisor se encontraba cerca del área de trabajo, estaba involucrado en el trabajo. Este estaba involucrado. Acá estaba más o menos un supervisor, estaba dentro del trabajo de lo que estaban haciendo. Acto 4, el bastidor en la posición que se encontraba al momento del evento. ¿Ven? Y acto 5, donde está se asoma, se produce el trabajo. Esto ocurrió acá en el Perú, esto ocurrió ese año, por lo que fue sometido pues toda una investigación. Más o menos esto, y después se siguió investigando, pero hubieron elementos que tenían en juicio. Una de las cosas que se previno que cuando se levantaba esto tendría que ser con brazo hidráulico, no en forma fija, porque fue en general lo que ocasionó finalmente el accidente, la causa inmediata. ¿Ya? Entonces, para investigar un accidente, existe un diagrama de flujo que tenemos que seguir, que aprenderlo, porque cuando haya un accidente de cualquier índole, sea mortal o no, es importante prevenir o mirar qué está pasando. ¿Para qué? Para poder corregir, para que no vuelva a ocurrir, porque ese es el interés, ¿ya? Entonces, no se ve muy bien, ¿ya? Pero una vez ocurrido el accidente, lo que tiene que hacer es realizar oportunamente un trabajo coordinado para poder realizar el informe del accidente de trabajo, o sea, cómo reportar. Se acude en el trabajo y evaluar qué va. Contar con un equipo que investigue. ¿Ya? El jefe inmediato es el principal, ¿ya? Un integrante, esto es de la norma española por si acaso, ¿ya? Un integrante en este caso del área de seguridad y el encargado de la seguridad. Aquí digamos, el elemento importante, el que determina todo, es el jefe inmediato, porque conoce realmente cómo, el jefe inmediato o el supervisor, conoce exactamente cómo se realiza el trabajo en caliente, qué es lo que está pasando. Porque el jefe de seguridad va a ver el sistema de gestión, que se cuida, etc., pero el importante es acá, el jefe inmediato o el supervisor. ¿Por qué? Porque ellos conocen exactamente cómo realizan, saben si su trabajadora era descuidada en tal o cual cosa, conocen de cerca. Y los que trabajan con el tema de seguridad, o los que son supervisores de área de un determinado trabajo, saben, por ejemplo, si José, Pepe, Jacinto, lo que fuera, es responsable o no responsable, y por eso incluso cuando hay trabajos de alto riesgo, saben a quién enviar, y no entra cualquiera. No, entra mejor tú porque tú ya tienes experiencia, lo saben, ¿sí? Entonces, eso es importante. Entonces, si aplica, cuando el accidente se considera grave o produzca la muerte, deberá participar el profesional con licencia vigente en salud, en este caso el médico, propio contratado como el encargado de diseño de normas, procesos y mantenimientos, todos los que conocen el proceso. ¿Ok? Procesar la investigación en base a entrevistas, testigos, adicionados, ¿no es cierto? Estudiar el sitio del accidente, inspección de elementos de trabajo involucrados, revisión documental, si había procedimientos de trabajo, hojas de vida de los equipos, mantenimiento preventivo, etc. El otro detalle que se tiene que desarrollar es qué causó, por qué se produjo el accidente. Hay que realizar un análisis aplicando alguna metodología. Entonces, las metodologías aquí están muy detalladas. ¿Cómo vas a analizar tus accidentes de trabajo? Existen varias, ¿no? El árbol de causas, espina de pescado, los 5 porqués, los 5 W2H, esto es en inglés, Wen, Howe, etc. Modelo ILC, diferentes formas de análisis de un accidente. ¿Ya? Y después de eso, determinas las medidas de intervención en la fuente, primero, después en el medio y finalmente en el trabajador, en términos preventivos. ¿Con qué finalidad? Controles el riesgo que genera el accidente y después haces un plan, o generas un plan, donde ya intervienes y defines cuáles son los pasos para que este accidente que se produjo no vuelva a ocurrir. ¿Ya? Elaboras un informe final, en base, en este caso está en base a la resolución española, pero está en base a la 1923, la resolución ministerial 050 del año 2013, y después te hace un seguimiento para ver si el elemento que tú definiste que debe corregirse se ha corregido para finalmente llegar a un fin y finalmente controlar el problema. Así se hace una investigación de accidente, y estos son uno de los métodos. El método de árbol de causas. Se empieza de la parte más superior, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el accidente? ¿Ya?
Y este accidente determina dos cosas. Fue producido, cuáles fueron las causas que desencadenaron el accidente. Por ejemplo, en este caso se determinan tres causas. Causa 1, causa 2, causa 3. Pero cada una de las causas tiene a su vez causas, o sea, que generaron eso. ¿Sí? Entonces, la causa 2 fueron dos causas que generaron eso. Y la 3 fueron una, y esta tuvo generación en una más. ¿Sí? Entonces, el árbol de causas es una metodología donde tú en la parte más superior colocas el problema y después va bajando a un grupo de causas finales y después va bajando y así sucesivamente. Se hace como un árbol. Ya, esa es la forma de terminar. ¿Sí? Por ejemplo, lesión del conductor. ¿Cuál fue la causa inmediata? El choque con un auto. ¿Pero por qué se produjo el choque? Porque no respondieron los frenos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto tuvo dos causas. Porque hubo una fuerte pendiente, porque los frenos tuvieron mal estado, y también porque hubo una sobrecarga en el peso que llevaba. Si el fuerte pendiente, entonces, ¿por qué? Porque la vía alternativa estaba mala, o usaron la vía alternativa porque la vía usual estaba colapsada y porque había lluvia. Entonces usaron esta vía y vieron que la causa, esta podría ser una vía. La otra razón es el freno en mal estado. Entonces no hubo revisión de la furgoneta o no de transporte, o se usó una furgoneta auxiliar, ¿no? ¿Y por qué se usó la furgoneta auxiliar? Porque el camión habitual no arrancaba, está malogrado, usaron la auxiliar y no hicieron una revisión preventiva y finalmente no se dieron cuenta que los frenos estaban mal. Sobrecarga. Bueno, ¿para qué? Para evitar un segundo viaje. Entonces, de esta forma se genera el árbol de causas que causó el problema arriba. Entonces esto tiene una secuencia vertical, de arriba hacia abajo y del problema mayor buscando las causas. El otro metodología del que hoy les voy a hablar es Ishikawa, o también conocido la espina de pescado. 4 causas se agrupan acá. Acá ya no buscas indistintamente buscar causas, sino agrupas 4 causas. Método, que es el procedimiento con el que usualmente trabajaste antes del accidente. Persona, que es la persona, todos los elementos que le generan problemas a la persona. El material, y lo otro es máquinas, equipos, instalación. 4 elementos. En este método de Ishikawa se puede utilizar además el método de los 5 porqués, para que vayas buscando los porqués de las cosas. ¿Sí? Ahora, el espina de pescado se definen así: 4 elementos: equipo, material, persona, método. Cada uno de los métodos, o sea, acá de persona la causa inicial, que tiene su causa, y sucesivamente va llevando a la causa final que llevaron al accidente. De manera que esto va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Tiene esa metodología. Por ejemplo, este es un metodología de pescado. Por ejemplo, en lo que es mano de obra, bueno, no se nota bien, pero por ejemplo, no tuvo, estaba enfermo. ¿Por qué? Porque, o sea, no tuvo cuidado, o se le perdió el control de la máquina porque estaba con dolor articular, y así vas buscando la causa, para que finalmente te defina a dónde, en este caso, al accidente. Y esta es un cuadrito que nos va a ayudar a hacer el problema, o sea, nos va a ayudar a buscar el problema. ¿Por qué sucede el accidente? Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae del camión. ¿Pero por qué pierde el control? Porque el piso estaba resbaloso y además coge la lluvia en exceso de velocidad. ¿Por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán y tuvo precaución, y así. Buscar a cada problema de cada elemento, ya sea equipo, material, persona o método, 5 porqués que determinen finalmente una causa básica, la causa de fondo. ¿Ya? Y así vamos a entrar al taller. Vamos a ver primero el primer caso. ¿Ya? Este es un taller mecánico.
tiene muy poco volumen.